Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Vamos a comenzar en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a terminar con lo que es la conclusión del andar de santidad, que es la tercera parte de esta clase. Pero terminamos nosotros con esta clase. No terminamos ni nosotros ni nadie con el andar de santidad. Es una cosa que nosotros tendremos que hacer hasta que retorne el Señor Jesucristo. Vamos a hacer un pequeño repaso de las partes anteriores para ponernos en el tema, en clima, para esta última parte que vamos a enseñar. Habíamos visto en Levíticos 11:44, en un rato lo volveremos a ver en el cuerpo de esta enseñanza, pero habíamos visto que Dios le dice a su pueblo que sea santo por la única razón de que Él es santo. También habíamos visto que como Dios nos colocó aparte en el nuevo nacimiento, debemos vivir como alguien que fue colocado aparte por Dios. Vimos que la palabra nos permite discernir lo santo de lo profano, de tal manera que podamos elegir andar en lo que es santo. La santidad no es un destino final, es un proceso que va a durar toda nuestra vida. Por eso no podíamos terminar con el tema de santidad. Terminamos nosotros con esta clase que dimos en llamar el andar de santidad. El trabajo de Dios en Jesucristo fue completado de manera perfecta. Él nos hizo santos. Nosotros ahora debemos vivir como santos, como gente que fue separada por Dios. Hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta, veíamos en las sesiones anteriores, que es que si deseamos tener un andar que lo glorifique a Dios, primero debemos tomar conciencia que necesitamos obedecer la palabra de Dios. Segundo, reconocer nuestra absoluta necesidad de la guía y fortaleza que provienen de Dios y del Señor Jesucristo. En nosotros no mora el bien. Necesitamos ser honestos con este inconveniente que tenemos todos, declarado por Pablo en Romanos capítulo 7. En esa batalla que tenemos contra el yo anterior a conocer la palabra de Dios, Dios nos ayuda mediante su Espíritu, mediante su Hijo nuestro Señor, mediante su palabra escrita y mediante su gente, es decir, nuestros hermanos en Cristo, que estén en comunión y en servicio. Dios no quiere que nos excluyamos del mundo en el que vivimos. Dios nos necesita aquí, pero sí quiere que vivamos con su estándar, no con el estándar del mundo. Queremos aprender a pensar como Dios piensa y desear lo que Dios desea. Cada uno que profesa ser cristiano debiera preguntarse: ¿hay evidencia de santidad en mi vida? ¿Deseo y procuro santidad en mi vida? ¿Busco la ayuda de Dios y del Señor Jesucristo para ser santo? Son todas las cosas que nosotros hemos estado viendo en esta linda clase que nosotros tenemos el privilegio de presentar. Y ahora sí, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 13, comenzamos. Pero nosotros, dice Pablo por revelación de Dios, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 14. A lo cual os llamó. Él nos llamó para que hagamos algo con esa santificación con la cual Él nos hizo santos, mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fantástico. Hasta aquí, esta es la parte perfecta que le tocó hacer a Dios y la hizo de manera completa y perfecta. Dios lo hizo así de perfecto en Jesucristo por todos nosotros. Ahora, el mismo contexto de 2 Tesalonicenses capítulo 2
procede a decirnos qué se espera de nosotros en virtud de la santificación que ganó nuestro Señor. En el 15 leemos: así que, hermanos, estad firmes. Es decir, yo ya hice todo esto por ustedes, muchachos, ahora ustedes estén firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Cuando le tocó el turno a Jesucristo de estar firme, Él estuvo firme. Ahora es nuestro turno de estar firme y retener la doctrina que aprendemos de la palabra de Dios. Fíjate si será importante el estudiar la palabra de Dios. Versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Palabra y obra, palabras y hechos. Buena palabra que indefectiblemente genera buena obra. Si vos no estudiás esta buena palabra, ¿qué buena obra podés hacer? Buena obra me refiero a la buena obra en el contexto de la palabra de Dios, no a las buenas obras de cruzar a una señora mayor la calle. Eso es una buena obra, pero no son las buenas obras de la palabra de Dios que uno puede hacer a partir del momento que uno renace del Espíritu de Dios. Filipenses capítulo 1, por favor. Entonces, buena palabra genera buena obra. Somos fortalecidos por nuestro Padre y por nuestro Señor. Cuando decidimos estar firmes en la palabra de Dios, que sea que estemos aprendiendo. Y vean que no digo que hayamos aprendido, porque la palabra de Dios no es como cuando uno va al colegio o a la universidad, que va tantos días por semana a una materia determinada y a fin de año tiene que rendir un final. Acá en esta palabra no hay final en nuestra vida. Lo habrá un examen al final, sí, cuando retorne nuestro Señor Jesucristo, pero por ahora uno nunca se gradúa, nunca se recibe, nunca tiene un título de estudiar la palabra de Dios. Por eso no hablo de que hayamos estudiado, sino que estemos estudiando. Es un proceso continuo, constante. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. A ver, ¿de qué estaba persuadido Pablo? Que el que comenzó en vosotros, hubo alguien que comenzó en nosotros la buena obra, generada lógicamente por la buena palabra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ven? Ahí va a ser nuestro examen final, no ahora. Como me es justo sentir, dice el 7, de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. 9. Y esto pido en oración. Importante estudiar las oraciones en la palabra de Dios, que nos orientan a ver por qué cosas está disponible orar y recibir por parte de nuestro Dios. Esto pido en oración, dice el 9, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles el día que tengamos que dar el examen, para el día de Cristo. 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Gálatas capítulo 5, un poquito más para adelante. La primera satisfacción de vivir en santidad es la de complacer a nuestro Dios y a nuestro Señor. El vivir esta vida nos beneficia y beneficia también enormemente a todos nuestros hermanos en Cristo. Luego, la siguiente satisfacción será la de vivir las recompensas a partir del comienzo del reino venidero.
nosotros en esta clase ya habíamos visto la conexión que hay entre tener un andar irreprensible y la venida de Cristo. Bueno, hay mucho más en la palabra de Dios acerca de la libertad que nos logró nuestro Señor. Y ahí vamos a entrar un poquitito en Gálatas 5, comenzamos ahí en el versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ojo, ojo y recontra ojo. Esta libertad de la que nosotros hablamos es la libertad dentro de los confines de la palabra de Dios. No es lo que a usted le parece que es libertad, es la libertad de la que habla la palabra de Dios. Antes éramos todos hijos de ira, esclavos del pecado que heredamos de Adán. Ahora nos hacemos siervos por amor, en reconocimiento y en algún grado de reciprocidad con nuestro querido Dios. Estar firmes en la libertad tiene que ver con el andar de santidad, también llamado el andar en el Espíritu. La misma cosa. Versículo 16. Digo pues, tropezad en el Espíritu. Si usted está leyendo, usted sabe que no dice tropezad, dice andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Por si no entendiste uno, te lo dice de la otra manera. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Habíamos hablado, Romanos 7, hace un ratito atrás, y de conflicto que mostraba Pablo que él tenía y que tenemos nosotros. Los deseos se contraponen y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, entonces no te preocupes, no estás bajo la ley. Romanos capítulo 13. Romanos 13. Andar en el Espíritu es andar en la palabra de Dios, pero tenemos oposición dentro nuestro. La carne contiene todos los deseos que se oponen a Dios y nos quieren mantener en pecado y fuera de todo lo que tiene que ver con la santidad de nuestro maravilloso y amoroso Padre Celestial. Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Una cosa es como ir a buscar a la proveeduría, al almacén de abarrotes, al supermercado, como sea que lo llame en su país. Es ir a buscar y ver la góndola donde están las cosas del viejo hombre, donde están las cosas del pecado, lo que te ata al mundo. Ir y llenar todo el changuito o el carrito, como sea que lo llamen, llenarlo de todas esas cosas. Así que no debemos ir a proveer para los deseos de nuestra carne. Regresamos a Gálatas, por favor, pero esta vez en el capítulo 2. Nuestro esfuerzo se dirige en proveer para los deseos de Dios, ya no más para nuestros propios deseos con los que batallamos constantemente. Vivimos a la altura de lo que descubrimos que vivió nuestro Señor, que se dejó a sí mismo para después. ¿Ve cuando usted deja alguna tarea para después o a usted para después? Bueno, pues bien, ¿por qué? Porque usted considera que hay otras cosas más importantes. Bueno, pues bien, el Señor Jesucristo se dejó para después. Él se entregó por nosotros. Bueno, yo después ya veré qué hago. O más bien, en el caso de nuestro Señor, ya verá Dios qué hace conmigo, que fue nada menos que lo resucitó. El Señor Jesucristo se dejó para después. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para entregarte al estándar con el que se entregó el Señor Jesucristo, eso, damas y caballeros, es dejarse para después. Es casi como dejarse para nunca.
Él se dejó a sí mismo para después. Ese es un ejemplo, un gran ejemplo para nosotros, y ese fue un gran andar de santidad. Segunda de Pedro, capítulo 1. Debido al inmenso amor y el ofrecimiento de sí mismo de Jesús, participamos nosotros de naturaleza divina. Déjenme que se los muestre, 2 de Pedro capítulo 1, en el versículo 4, donde dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate, vos no hiciste nada. Fue Dios en Jesucristo que hizo todo para que vos, yo, todos nosotros participemos de naturaleza divina. Levítico 11. Vamos a ir un poquitito donde habíamos empezado esta clase. Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico 11. Como Dios es santo, bueno, Él quiere que nosotros también lo seamos. Levítico 11, versículo 44, dice: porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, por lo que yo les voy a decir ahora, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Bueno, nosotros podríamos decir tranquilamente: no contaminéis vuestras personas con nada que se oponga a Dios. Ya estas limitaciones de los animales que se arrastran y todo eso, bueno, ya no existen en esta administración después del día de Pentecostés. Pero el principio aún existe de no hacer ninguna cosa que no lo glorifique a nuestro Dios. Tener un andar que nosotros vemos, que tuvo nuestro Señor Jesucristo, y gracias a Dios, otros buenos ejemplos en la palabra de Dios. Hemos sido creados en verdadera y absoluta santidad, y Dios quiere que reflejemos su naturaleza que Él mismo ha creado en nosotros. Cuando vivimos en una manera no santa, contristamos a Dios, lo entristecemos. Nuestro Padre no solo nos salvó, sino que quiere que hagamos algo con el Espíritu Santo, con minúscula, que Él nos dio al momento del nuevo nacimiento. Efesios 2. En la otra punta, Efesios 2. Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Estas son las buenas obras que yo le digo, que las podemos hacer, son las buenas obras de la palabra de Dios, que la podemos hacer una vez que renacemos del Espíritu de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No dice para que pensemos en ellas. No dice para que nos entusiasmemos con ellas. Claramente dice para que anduviésemos en ellas. Eso es reflejar la santidad de Dios en nuestra vida. No es pensarlas, no es meditarlas, no es leerlas, no es entusiasmarte, es ponerlas por obra en tu vida. Las cosas, la manera de andar que Dios dejó escrita claramente en blanco y en negro en su palabra es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Filipenses, capítulo 1, siguiente libro. Filipenses, capítulo 1. Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo están trabajando dentro nuestro, fortaleciéndonos y dándonos poder. ¿Quién nos santificó? Dios. Sigue trabajando para que hagamos su voluntad, pero necesita de nuestra libre voluntad. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ve? Dios no nos va a dejar. El tema es si nosotros lo dejamos a Dios trabajar en nosotros. Él no hace nada en contra de nuestra propia voluntad. Nunca Él
pasa por encima a nuestro libre albedrío. Siempre tenemos libre albedrío, siempre está disponible hacer la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8. Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para eso necesita de nuestra voluntad. Romanos 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es hermoso. Es hermoso. Dios quiere hacernos según es Jesucristo, según fue el Señor Jesucristo, el andar que Él tuvo cuando era ser humano como nosotros. Pero necesita que nosotros también queramos. Él no se impone, pero nos expresa su deseo que vivamos en santidad. Pero el viejo hombre batalla contra los deseos del nuevo. Habíamos dicho que puede que no sea fácil, pero nos esforzamos porque conducirnos como Dios se conduce es una gran bendición. Lo glorifica a Dios y nos bendice a todos nosotros. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Colosenses, Tesalonicenses. Capítulo 5, en el versículo 23, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, Pablo, el cual también lo hará. Él también va a hacerlo. Este es un modo muy amoroso de decirles a los tesalonicenses, y decirnos a nosotros también, que sean santos en todas las áreas de sus vidas, permitiéndole ingreso a Dios en estos aspectos de sus vidas. Pablo, igual que los creyentes, también lo hizo. Hechos 26. Hechos 26. La palabra santificar se usa de dos maneras en la Biblia. La primera es el estado de santidad que recibimos al instante mismo del nuevo nacimiento como un regalo de la justicia de Dios mediante Cristo. Y acá vamos al 26:18. Dice acá, para que abras Pablo está relatando la vez que se le presentó el Señor Jesucristo y le dijo ¿para qué se le había presentado? Bueno, en el 26:18 de Hechos dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia ¿entre qué? Entre los santificados. Cada vez que una persona que aún no es hija de Dios renace del Espíritu de Dios y Dios lo hace su hijo, en ese momento tiene la misma herencia que nosotros, tiene herencia entre los santificados. Hebreos capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 10 también, Hebreos 10:10. En esa voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez como para siempre. Para siempre. ¿Qué es lo que somos? En esa voluntad, santificados. Somos santificados. Ese es el primer aspecto de la santificación. El segundo, 2 Timoteo capítulo 2, el libro anterior, hacia el otro lado, 2 Timoteo capítulo 2, vimos el primer aspecto, ahora vamos a ver el segundo aspecto de la santificación, que tiene que ver con lo que nosotros hacemos con la santificación que recibimos. ¿Ven? Porque, ¿qué pasa? El tema es que cuando Dios da de su espíritu a sus hijos, Él espera que hagan algo con eso. No lo da para que puedan dormir tranquilos, lo cual sí involucra lógicamente también dormir tranquilo, lo que fuera, pero no lo da para que uno pase horas sentado en una silla sin hacer nada al respecto de lo que recibió. 2 Timoteo 2, versículo 21 dice, así que
Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿No te gustaría ser útil al Señor? Bueno, tenés que andar en santidad si querés ser útil al Señor. Él ya hizo todo lo que hay que hacer para que vos puedas andar útil para el Señor. Ahora te toca a vos. Es tu momento de hacer algo, es nuestro momento de hacer algo. Santificado, útil al Señor y dispuesto para alguna que otra buena obra. No, para toda buena obra. Recuerden que cuando hablamos de buena obra, tenemos en los confines, los límites de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice que son las buenas obras, no lo que la religión dice que son las buenas obras. Tito, segunda de Timoteo, Tito es el siguiente libro. Bueno, acá el contexto de 2 Timoteo que acabamos de ver antes de ir a Tito es no contender sobre palabras, procurar con diligencia presentarse aprobado ante Dios, evitar palabras profanas y vanas, no desviarse de la verdad, apartarnos de iniquidad. Todas son acciones virtuosas que necesitamos hacer una vez que renacimos del Espíritu de Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo que seamos como fue Cristo a lo largo de nuestras vidas. Es evidente que siendo como es Dios santo, desea relacionarse con gente que toma la santidad como cosa seria. No importa, ahora que vamos a ver a Tito, que nuestro nombre no sea Tito. Se llame Tito usted o no se llame Tito usted, no importa. No importa tampoco que uno sea obispo, porque vamos a ver acá que está Tito y habla también de los obispos. Pero mire lo que le dice Dios en palabras de Pablo en el versículo 7. Tito capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino en contraste a todas estas cosas, que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, mire lo que dice ahí, santo, dueño de sí mismo, santo, santo. Dios te hace santo. Acá está hablando de que vos, ahí está, ejerzas esa santidad, que la ejerzas, que vivas como uno que fue guardado aparte. Vean, el liderazgo cristiano es una cosa muy seria y la persona que desea desarrollarse como líder no debe ganar el respeto de las personas a quienes sirve por imposición, sino por su conducta santa. Necesita llevar adelante el trabajo del Señor y no le será posible sin la participación activa del Señor en su vida. Impureza e impiedad limitan el trabajo del Señor con un ministro. Lo voy a repetir. Impureza e impiedad limitan el trabajo del Señor con un ministro. Así que ojo, uno debe ser consciente y estar muy atento de no poner nada ni nadie delante de Dios ni delante de nuestro Señor. Debemos velar de no tener ídolos, y no me refiero tan solo a las imágenes, sino de todas las cosas que nos distraen de hacer nuestro mejor para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos velar de no tener ídolos que nos impidan nuestro progreso hacia la santidad. Primera de Pedro, capítulo 5. Hebreos, Santiago, Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5. Miren lo que dice el versículo 5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, dice el 6, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El soberbio no necesita la exaltación de nadie, se la pasa exaltándose todo el tiempo. Pero si uno es humilde, conforme a la palabra de Dios, entonces quien te exalta no sos vos, sino nuestro mismo querido Padre Celestial.
No hace falta que lo diga, pero de todos modos mencionémoslo. El andar de santidad es un andar de humildad, de constante reconocimiento que nuestra suficiencia no somos nosotros, sino nuestro Dios. Necesitamos asegurarnos de nuestra dependencia de Dios y no de nuestras propias fuerzas, nuestras propias manos para hacer los trabajos de Dios. Yo para golpear acá no lo necesito a nuestro Padre Celestial. Para colocarme el micrófono no lo necesité a nuestro Padre. Para dar vuelta a las páginas de mis notas no lo necesito al Padre Celestial. Pero para hacer estas obras que yo fui llamado a hacer, que todos nosotros fuimos llamados a hacer, para hacer estas obras no las puedo hacer tan solo con mis manos. Tengo que darle intervención a Dios y quiero humillarme bajo su poderosa y amorosa mano. Estamos en 1 de Pedro, en el capítulo 5, pero vamos al capítulo 1 de 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1. Fíjate lo que dice el versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para hacer lo que yo quiero, total, soy libre. ¿Usted está leyendo? ¿Se dio cuenta el cambio que yo hice acá? Porque no dice lo que yo acabo de decir, dice en santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer, fíjese, para obedecer, indica propósito, obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La sangre de Jesucristo ya nos limpió de todo pecado. Ese continuo rociarnos es más bien un continuo limpiarnos del pecado o de los pecados en nuestras vidas. Tiene todo que ver con el vivir santificado. 1 Corintios capítulo 6, vamos a ver otro ejemplo de la limpieza que produce el nuevo nacimiento en nuestras vidas. 1 Corintios 6. Versículo 11. Dice, y esto erais algunos. Habla de que agraviaban, defraudaban, se comportaban injustamente, eran fornicarios, idólatras, ladrones, avaros, borrachos. Eran tremendos estos tipos. Esto erais vosotros, algunos, mas ya habéis sido lavados. Si uno está limpio no necesita lavarse de nuevo. Ellos estaban sucios de pecados y fueron lavados al renacer igual que nosotros. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, dice la palabra aquí, como ya habían sido lavados de toda la inmundicia que los había alejado de Dios, que se mantengan en ese estado, que se mantengan limpios, que no vayan al supermercado a buscar más agravio, defraudación, injusticia, idolatría, que no vayan. Que vivan en esa santificación con la que Dios los había hecho santos. Así que santificación se usa también del trabajo nuestro en mantenernos andando como anduvo Jesucristo. Muy aparte de lo que es una conducta indigna, una conducta impura. Es uno mantenerse aparte de la impureza con la palabra de Dios y con la asistencia, como vimos, de nuestro Señor, primero nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios en nosotros y nuestros hermanos en Cristo que estén en comunión y en servicio. No todo está bien en esta maravillosa administración de la gracia o del secreto divino. No todo está bien. No todo es correcto. No todo es correcto. No importa sí importa lo que vos hagas. Entonces, algunas cosas no nos conviene hacer. El versículo 12 dice claramente que todas las cosas me son lícitas, pero no significa que todas me convengan. Todas las cosas me son lícitas, pero dice acá el apóstol, yo no me dejaré dominar de ninguna. ¡Wow! Este es el esfuerzo declarado del apóstol Pablo, un gran ejemplo para nosotros, que aunque su naturaleza lo inclinara hacia lo impuro, como nos
inclina a nosotros, Él no se dejaba dominar por ninguna de las cosas que no lo glorifican a Dios. Él no se dejaba dominar por nada que no lo glorificara a Dios. Nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Mirá lo que dice, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Tiene que haber una diferencia entre vos ahora que lo conoces a Dios y antes que no lo conocías. Tiene que haber alguna diferencia. Tenés que preguntarte si estás haciendo la palabra en tu vida. Debe haber llamaría yo una actitud, una conducta de autocrítica. Tenés que pensar, ¿es esto la palabra, lo que estoy haciendo yo? ¿Lo que yo estoy por hacer, lo glorifica a Dios? ¿Lo glorifica a mi Señor? ¿Estoy haciendo lo que entiendo de su palabra, que es su voluntad, que va a glorificarlo a Él y va a traerme bendición a mí y a mis hermanos? Tiene que haber esa autocrítica. 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ya le habían dicho a ellos, ya le habían testificado que el Señor es vengador de los agravios y los engaños que uno haga contra sus hermanos. ¿Ves que no está todo bien? No está bien cualquier cosa en esta administración de la gracia o del secreto revelado, del secreto divino, del secreto sagrado. Esta maravillosa administración después del día de Pentecostés, ahora donde es Dios en Cristo en usted, no está todo bien. No está bien hacer mal. Y para saber que uno está haciendo bien, tiene que ir a la palabra y chequear su andar. Si uno agravia, si uno engaña a su hermano, viejo, eso no es la palabra. La palabra está diciendo que no lo hagas porque el Señor es vengador de todo eso. Guarda, porque decir Dios, ay, gloria, uy, hermano de aquí, hermano de allá, Dios te bendiga de aquí, Señor de allá, es hacer la palabra lo que te garantiza las recompensas en el futuro reino y la vida que Dios quiere que vos tengas aquí. 7. ¿Por qué es esto? Porque Dios no te llamó a inmundicia, sino a vivir santificadamente. Te llamó a santificación, a que vivas como Él quiere que vos vivas. Dios nos santificó y nos llamó a santificación. Esa segunda santificación, si me permiten que la llame de esta manera, es la santificación de nuestra parte, es obediencia y resulta en limpieza continua de mi conducta en mi vida. No es un evento singular como la salvación. Te salvaste y ya está, sos salvo. Que no necesita repetirse, no se repite. Nosotros fuimos llamados en conexión con aquella santificación que nos proveyó nuestro misericordioso Padre. Él entonces nos llamó para vivir en un plano de santidad totalmente externo a la impureza. Primera de Juan capítulo 1. ¡Oh, qué bárbaro! Porque además, esto es tan simple. Esto es muy simple. Dios quiere que vivamos como dice su palabra, para lo cual tenés que estudiar la palabra. No tan solo mencionarla, tenés que vivirla. Hablamos de vivir esa palabra. Primera de Juan capítulo 1, en el versículo 7 dice, mirá qué simple que es esto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Vamos a ver. Si yo estoy en la luz de la palabra, ¿no? Y usted está en la luz de la palabra, vean, los dos nos vamos a ver, vamos a tener comunión unos con otros. Pero si ocurre que usted está en la luz de la palabra y yo estoy en la sombra, no nos vamos a ver. Es decir, yo puede que lo vea a usted, pero usted no me va a ver a mí. ¿Qué comunión puede haber entre nosotros dos si no nos vemos? La forma de vernos, de tener comunión entre nosotros, es estando en la luz. Esta es la luz, no es lo que me ilumina a mí. Esta es la luz.
Como Él está en luz, tenemos comunión. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Termina diciendo el 7. El 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mire lo que dice. Y la verdad no está en nosotros. Pero en cambio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que limpiarnos de toda maldad. Cada tanto nos vamos a la banquina. Cada tanto nos mandamos una frenada y terminamos en el barro. Cada tanto es así. No lo queremos hacer, no nos gusta, no celebramos ese error. Pero cada tanto ocurre. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a Dios y le pedimos perdón. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso se los confesamos a Él, no a ningún hombre. A Dios se los confesamos. A Dios. Así que la sangre de Jesucristo nos limpió. Bueno, mantengámonos limpios. Y cuando nos vamos al barro, volvemos a mantenernos limpios mediante la confesión a nuestro querido Dios y nuestro arrepentimiento, que significa yo iba hacia allá y giro 180 grados, vengo para acá. Iba hacia allá en error, vengo para acá. Eso es arrepentirse. No es decir, uy, me arrepiento. No, arrepentirse es la acción de no hacer más lo que estaba mal. Estamos ahí en Primera de Juan, dejen un dedito aquí porque vamos a ir al Antiguo Testamento y en un rato regresamos a un versículo vecino de Primera de Juan. Pero vamos a Levítico capítulo 20. Ya habíamos leído el 11, ustedes recordarán que dice, sed santos como yo soy santo. Bueno, vamos, Génesis, Éxodo, Levítico 20. Ahí está. Fíjate lo que dice el versículo 7 en la línea de pensamiento que estamos estudiando. Levítico 27 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Recuerdan que luego en el 11:44, o antes, en el 11:44 decía, sed santos porque yo soy santo. Bien, acá en el 27 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¡Wow! 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 Así de simple. Jehová es nuestro Dios. Dios es nuestro Padre Celestial. Él quiere que seamos santos. Quiere tener relación con gente que considere seria, un asunto serio a la santidad. No que le dé lo mismo todo. Que está todo bien. Total, estamos después del día de Pentecostés. Descorchemos champán. Papa frita, tiramos confeti al aire. No. Hay un andar que Dios dejó marcado en su palabra. Ese es el que lo glorifica. Al costado, puede que te sea lícito, pero dice la palabra que no te conviene. Primera de Pedro, habíamos estado en Primera de Juan, vamos hacia atrás a Primera de Pedro, capítulo 1, para cerrar. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 16, dice, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque como leímos antes nosotros, porque yo soy santo. Esa es la forma que Dios quiere que nos conduzcamos, esa es la forma que Él puede bendecirnos, esa es la forma que nos permite a nosotros estar bajo el paraguas de protección de nuestro querido Dios. Así Él puede bendecirnos y otras personas pueden ver que somos gente bendita porque andamos la palabra de Dios. ¿Cuesta esfuerzo? Sí, damas y caballeros, cuesta esfuerzo. Es mucho más fácil seguir al mundo. Nadie te va a criticar, nadie se va a mofar de vos, va a estar todo perfecto, pero el tema es nuestra relación con nuestro querido Dios y con nuestro querido Señor Jesucristo. Eso es lo que buscamos nosotros, para eso nosotros queremos tener un andar de santidad.